Buenas noches, mi nombre es María Sabina Velázquez Fonseca, soy estudiante de Administración de Empresas de la UNAD. A continuación vamos a desarrollar el taller del curso de Cultura Política sobre qué es cultura, qué es política, qué es cultura política y cómo la vemos reflejada en nuestro entorno. Vamos a entrevistar a la señora Lina Moreno, antropóloga egresada de la Universidad Javeriana, y al señor Orlando Cueca, diseñador egresado de la Universidad Nacional. Buenas noches, María Sabina. Pues para contestar su pregunta sobre qué es cultura, hay que pensar como en dos grandes corrientes. La primera, una que tiene que ver con todo lo referente a la educación, al cultivo de las artes, al cultivo de la literatura, de la poesía, en general, como a todo lo que la gente hace para cultivar su espíritu y su intelecto. Y por el otro lado está el conjunto de formas, de tradiciones, de maneras de hablar o de rasgos culturales que identifican a un grupo humano. Hay un antropólogo, bueno, no me acuerdo en este momento si es antropólogo o sociólogo, que se llama Clifford Geertz. Él dice que la cultura es un entramado de significados, una especie de red en el que la gente está inmerso y pues se identifica y hace parte de algo. Esa sería como la acepción más contundente para mí sobre qué es cultura. Bueno, el concepto de política, así como el de cultura, también se puede definir como en dos líneas. La primera es esa que tiene que ver con las leyes, como el estudio de todas las leyes que se engranan para formar una gran política pública o como un gran mandamiento que rige el funcionamiento de la sociedad. Y el otro tiene que ver como con esa esfera del poder que tiene a su cargo el manejo de un Estado o de una nación. Esas serían las dos grandes acepciones de política. Bueno, y para contestar qué es cultura política, en mi opinión, este concepto hace referencia a ese conocimiento que tiene la población en general sobre la política y toda la esfera de poder, además de esas legislaciones que lo regulan dentro de esa red de significados a la que llamamos cultura. Bueno, y la última pregunta sobre la cultura política en el entorno social en el que estamos, pues es una pregunta bien pertinente en este momento de elecciones y como de campañas, porque se nota mucho que la gente no tiene cultura, no tiene conocimiento sobre la esfera política, lo que se propone por cada candidato. La gente lamentablemente no toma decisiones críticas, sino que a veces las vende sus votos por un tamal, por un mercado, por plata o por promesas de puestos en el gobierno o en las esferas de la alcaldía o del senado, o bueno, cosas por ese estilo. Entonces ahí vemos un poco que al colombiano de a pie, no generalizando, pero a la mayoría sí nos hace falta leer un poco más sobre qué es lo que estamos esperando, qué es lo que estamos pensando como país y un concepto un poco más unificado de nacionalidad colombiana, ¿no? Del ser colombiano y un poco pues de la política y de las leyes que nos van a regir de un todo como nación. Hola Sabina. En respuesta a sus preguntas, la cultura, según lo que entiendo, es el conjunto de características sociales, económicas, religiosas, musicales, folclóricas, gastronómicas de un territorio. La política es cómo ese territorio, esas personas se organizan de acuerdo a sus leyes y la forma de gobernarlas o la forma de coordinarlas. La cultura política son ese conjunto de características de un estado, de un territorio, de una comunidad que se relacionan con su proceder en cuanto a las normas y la gobernanza de ese territorio y de esa comunidad.
Y en mi entorno, bueno, pues se manifiestan muchas cosas a través de la historia, ¿no? Entonces todos los acontecimientos políticos, los hitos que han marcado nuestra cultura, se ven reflejados pues en la actualidad. Entonces las enemistades entre ciertos partidos políticos, las formas de llegarle a los ciudadanos, las campañas, las cosas buenas, las cosas malas, las buenas actuaciones y las malas actuaciones de la clase política, de las personas políticas, y cómo todo eso va informando a las personas pues, de mi comunidad y cómo esas personas van actuando de acuerdo a eso. Entonces, cada que hay hitos políticos o hitos sociales dentro de la cultura política, eh, van modificando esa misma cultura y la van haciendo eh, cambiar, mutar o de acuerdo a las circunstancias va cambiando. Entonces, así se ve. Campañas, gobernanza, enemistades entre partidos, también hay alianzas entre partidos, hay gobierno de cada región por diferentes partidos y bueno, todas estas cosas. Estoy muy de acuerdo con las definiciones que mis entrevistados han dado sobre cultura y política. La cultura creo que va muy ligada con la identidad. También me llama mucho la atención la parte en cómo vemos la cultura política en el entorno. Creo que se ha tergiversado mucho y también que no la están ejerciendo como debiera ser, porque es como una reunión en donde dos o más individuos se reúnen para formar unas leyes, para hacer unas leyes y para gobernar, y ellos se han tomado, o sea, han como tergiversado esa parte y vemos otras cosas, vemos mucha politiquería, vemos personas que solamente quieren llegar al poder para obtener un beneficio personal, más no llevado a la comunidad. Les agradezco mucho